Hola, bienvenidos a Círculo Alfa. Esta ocasión les vamos a presentar una alternativa de inversión que estamos implementando como parte de estrategia patrimonial y vamos a hablar del portafolio inmobiliario y la importancia que tiene que lo hagas a tiempo y con una estrategia adecuada. Y en este capítulo vamos a platicar un poco de cuáles serían las características que debería de tener tu portafolio inmobiliario, cuándo debes de empezar a hacerlo y quiénes son las personas que están obligadas a hacerlo. Y bueno, también les vamos a presentar un nuevo servicio que estamos ofreciendo precisamente en esta línea para algunas personas que están interesadas en hacer y ir conformando de una manera estratégica su portafolio inmobiliario. Espero que les guste. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Ricardo Padilla y esto es Círculo Alfa. Hola, bienvenido a Círculo Alfa. Yo soy Ricardo Padilla y en esta ocasión vamos a platicar de tu portafolio inmobiliario y la importancia que tiene, en especial para todas las personas que no son empresarias. El empresario siempre le está apostando a tener su patrimonio dentro de la empresa y la empresa también te exige mucha atención económica, digamos, a la empresa, porque al final, cuando necesites un empujoncito, siempre te va a exigir más. La empresa en épocas de crisis te va a exigir, te va a poner a sudar. Entonces siempre es bueno tener inmuebles, pero yo sé que el enfoque de los empresarios siempre va a ir más hacia su negocio, pero en este caso estamos hablando también de todas esas personas independientes, profesionistas, ejecutivos, médicos y todos los que se dedican a una profesión independiente o no necesariamente independiente, pero también a lo mejor un despacho de abogados. Tienes un despacho de abogados y no necesariamente es necesario invertirle tanto capital. La realidad es que no tienes muchos activos. Podrás tener más personas haciendo la chamba, digamos, más abogados, más contadores, pero al final del día, patrimonialmente eso no te está generando más que flujo, ¿sí? Entonces, sí es bien importante siempre considerar el portafolio inmobiliario. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues obviamente la parte inmobiliaria es una parte que no te va a distraer tanto de tus labores cotidianas y te va a permitir enfocarte. Un empresario está enfocado en su empresa, está cuidando su dinero permanentemente todos los días. En tu caso, que a lo mejor si eres abogado o eres doctor, pues no estás cuidando tu dinero, estás haciendo tu trabajo, estás haciendo lo que sabes hacer y lo que haces bien. Y normalmente la parte de inversiones, pues bueno, vas a tener que distraerlo un poco y no hay mejor sector que el inmobiliario que no te va a exigir una atención tan detallada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar. Sé que muchos ya conocen del tema inmobiliario, pero bueno, los 4 grandes sectores del inmobiliario, pues obviamente la parte residencial, la parte comercial, se divide también la parte industrial y la tierra, ¿no? Que podría ser una reserva o puede ser un lote, un terreno de cualquier tipo, ¿no? También vamos a hablar de que hay terrenos residenciales, terrenos comerciales y terrenos industriales, pero digamos que son los 4 sectores. Cuando hablamos de residencial, normalmente lo hacemos desde el punto de vista de una construcción, no de la tierra sola. Y bueno, vamos a hablar también de las etapas de tu portafolio, porque hay diferentes etapas a lo largo del tiempo que tú tienes que saber que existen, porque muchas veces me topo con gente que está comprando propiedades conforme se le van atravesando o básicamente conforme va juntando dinero y en realidad va comprando de acuerdo a lo que le ofrece algún agente inmobiliario y no con una estructura, ¿no? Y es importante la estructura porque precisamente esta diversificación de en qué sectores que comentamos anteriormente debemos de invertir, cómo hacerlo, porque no es lo mismo comprarlo al 100% que utilizar apalancamiento. También tiene que ver mucho tu edad y el objetivo del inmueble. Entonces, lo primero que debes de hacer es el diseño. ¿Cómo quieres diseñar tu portafolio de inversión en vista a 15, 20, 30 años? Porque un inmueble es con esa
con esa visión, con ese horizonte de inversión de largo plazo. Después del diseño, lo que tienes que hacer es, obviamente, la etapa de conformación. Vas a ir poco a poco conformando las bases de este portafolio para que posteriormente vaya creciendo este portafolio y vayas aumentando también el tamaño de tu portafolio inmobiliario. Tal vez esta etapa puede estar rondando entre unos 15 años, ¿no? La etapa de conformación puede durar fácilmente 15 años. El crecimiento inmobiliario también puede durar unos 10, 15 años. Y finalmente la madurez, que la madurez es cuando tú ya estás tomando prácticamente los rendimientos, las rentas al 100% para tu vida en esta etapa. Y la etapa previa, que era de entre conformación y la madurez, es este crecimiento, que es cuando empiezas a ver de veras que el inmueble está teniendo un crecimiento, y no nada más el inmueble, sino tu capital invertido. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque si un inmueble vale 1,000,000 y tu capital vale 500,000 pesos, porque vamos a suponer que te financiaste con el 50%, tu capital de ese portafolio o de esa propiedad es de 500, la propiedad de 1,000,000. ¿Qué quiere decir? Que conforme va pasando el tiempo, estos 10, 15 años, van a permitir que tus 500,000 pesos, ya sea que se están pagando el crédito con las mismas rentas o de alguna otra forma, vas a ver cómo ese crecimiento se va detonando más rápido que el crecimiento de tu inmueble. Y esa es parte de la estrategia de hacerlo más rentable a través del apalancamiento. Pero bueno, esa es la etapa de crecimiento, y después la madurez, que es donde tú ya prácticamente estás dependiendo o cuentas con esas rentas para mantener tu calidad de vida. Posteriormente viene un declive, que el declive normalmente lo vemos en segundas o terceras generaciones. Si por ahí tienes conocidos que tenían inmuebles en el centro o en alguna zona en particular que era muy comercial hace 25 o 30 años, es probable que hoy, si no se renovaron esos inmuebles, si no se renovaron las zonas urbanas, estén en declive. ¿Qué quiere decir? Que bueno, el mercado se movió, ¿no? Ya hay nuevas zonas, ya hay cosas más interesantes en otro lado, y no necesariamente significa que pierdan dinero, pero sí se pueden estar estancando durante muchos años, y a lo mejor tendrán una apreciación mínima, pero prácticamente se quedan estancados. Algo bien interesante que tienes que ver como producto, el inmueble, todos estos productos tienen una curva, ¿no? Como puedes ver, pues a lo mejor hace 60 años vivir en el centro de la ciudad era donde vivía la gente con dinero, y poco a poco se fueron yendo hacia afuera, ¿no? ¿Qué pasa con los inmuebles? Tienen una curva precisamente de crecimiento, de madurez y luego de un declive, ¿no? Entonces es importante que sepas también que esta curva, dentro de todos los activos que puede tener tu portafolio, llámese tu negocio, inclusive tú mismo como talento, si eres un doctor, también tienes esta curva. Tienes una etapa de crecimiento, una etapa de madurez y una etapa de declive. Y si no, lo podemos ver con todos los doctores pediatras de 70 años, ¿no? Pues prácticamente ya no trabajan, ¿no? ¿Por qué? Porque también a lo mejor la gente prefiere ir con un pediatra más joven, con conocimientos más nuevos. Entonces hay que entender que para toda fuente de ingresos hay una curva que sí tiene un crecimiento, madurez y luego un declive. Entonces, ¿qué es importante? Ir viendo cómo aumentamos lo largo de esta curva, porque lo que tú quieres es que dure mucho tiempo el ingreso. Y los inmuebles tienen esta ventaja, su curva es mucho más larga que la mayoría de las otras alternativas. Entonces, por esto es bien importante considerar los inmuebles como parte de tu patrimonio, y si no, que sea el más importante cuando no tienes un negocio o otras cosas que deberías de atender. ¿Cuáles son las ventajas de los inmuebles? Obviamente tienes la ganancia de capital, que es precisamente esta plusvalía que va obteniendo el inmueble, los ingresos por rentas, que aparte crecen con la inflación, entonces es una ventaja muy grande. El apalancamiento que te ofrecen todos los bancos, prácticamente todos ofrecen hipotecas, que son financiamientos a largo plazo. Yo recomiendo que no sea más de 15 años. La verdad es que de 15 a 20 años son 5 años más de hipoteca, que para ti en cuestión de flujo es mucho.
y lo que incrementa o lo que pudiera ser el diferencial entre una mensualidad a 15 o a 20 años es mínima. La verdad es que es un 5%, 10% máximo lo que podría ser el costo financiero entre un plazo y el otro, pero estarías recibiendo renta 5 años antes, que eso es mucho más interesante. Entonces, de preferencia a 15 años, si lo pueden ir pagando antes gracias a rentas de otras propiedades, que es precisamente esa bolita de nieve que puede ir ayudando a acelerar estos pagos adelante, pero no contraten por favor hipotecas a 30 años, a 25 años, no sirve, ¿sí? Lo único que van a hacer es pagar más tiempo. Y bueno, ¿qué otro beneficio tiene el inmueble? Que también, en dado caso que tú requieras por alguna cuestión liquidez, todo el mundo está dispuesto a prestarte con la garantía hipotecaria. Entonces también te permite volver a financiarte a través del capital que tienes en tus inmuebles. Por el otro lado, te permite hacer mejoras, ¿sí? Hay mejoras desde renovación, desde inclusive los cambios de la vocación del inmueble. Una casa que ya no es casa, ya van a ser locales o oficinas, etcétera. Esto te permite mucha flexibilidad y precisamente extender la curva de ingresos de la propiedad y también aumentarla, ¿no? Entonces, esas son algunas de las ventajas de los inmuebles. Y volvemos a hablar también de la diversificación, porque esto es bien importante. Mientras que lo lógico sea que empiezas con inmuebles residenciales, porque son los que más financiamiento tienen y son los que están sujetos a mejores tasas por parte de los bancos, normalmente de ahí te vas diversificando hacia lo comercial y posteriormente a lo industrial. ¿Por qué? Porque lo industrial obviamente es lo más costoso por el tamaño de los inmuebles, pero también es importante que lo sepas, porque costo por metro cuadrado es mucho menor. Entonces esto te puede dar muy buena rentabilidad a mediano o largo plazo. ¿Cuánto de tu portafolio debe estar invertido en la parte inmobiliaria? Primero vamos a excluir tu casa, porque tu casa no es parte de tu portafolio inmobiliario. Sí es parte de tu patrimonio inmobiliario, pero no tu portafolio. Tu portafolio es exclusivamente un tema de inversión y tienes que verlo de esa forma. Tu casa no es parte de esto, y estamos hablando que el grueso de la gente debería tener al menos un 25% de su capital invertido en bienes raíces, excluyendo su casa. Si eres un profesionista o alguien independiente que dependes de tu propio trabajo, es inclusive un ejecutivo, etcétera, yo recomendaría que un 50% de tu portafolio de inversión debe de ser inmuebles. ¿Por qué? Pues obviamente por la solidez que eso te da, y porque tarde o temprano te vas a hacer obsoleto. Y no nada más te vas a hacer obsoleto en el tema del mercado laboral, también tus conocimientos y tus ganas de trabajar pueden ir decayendo en el tiempo. Y no nada más eso. Es importante entender que muchas veces cuando trabajamos de manera independiente o el talento o los conocimientos son nuestra fuente de ingresos, siempre que estamos trabajando no lo estamos haciendo como un empresario que a medida que trabaja va construyendo un patrimonio. Nosotros vamos construyendo flujo, ¿sí? Entonces este flujo es el que luego tienes tú que canalizar al patrimonio. Por eso vemos muchas veces gente independiente que sí gana bien, pero en realidad si te pones a pensar de cuánto de eso debería estar destinando a inversión, la realidad es que deberían de vivir vidas un poquito más limitadas en ese sentido, porque a veces el mismo flujo y la misma constancia de los ingresos te ayuda a tener una calidad de vida muy buena, pero hay veces que se pasan o te pasas de calidad de vida por perder de vista esa parte importante patrimonial que tienes que estar construyendo desde el día 1, ¿no? Entonces, bueno, el tema con el portafolio inmobiliario es que hay edades, ¿sí? Y si se te pasa la edad, difícilmente lo puedes conformar de una manera adecuada. La edad principalmente para conformarlo es de los 30 a los 45 años. A los 30 años ya empiezas a tener ingresos un poquito más estables, ya a lo mejor saliste de la universidad, ya tienes algo de experiencia trabajando, ya empiezas un poco a tener un flujo más interesante.
Y la ventaja de los 30 a los 45 años es que eres sujeto de crédito en todos lados y es lo que debes de aprovechar porque es cuando tú debes de empezar a hacer esta etapa de conformación de tu portafolio inmobiliario. Normalmente te apalancas de manera conservadora, pero apalancado, ¿para qué? Para utilizar precisamente esos 15, 20 años que todavía te quedan trabajando sin ningún problema. De los 45 a los 60 años, normalmente es cuando ves el crecimiento interesante ya de tu portafolio inmobiliario. ¿Por qué? Porque es cuando ya, a lo mejor ya pasaron 5 o 10 años de que compraste tu primera propiedad y empiezas a ver cómo la plusvalía empieza a mostrarse y también empiezas a ver cómo tus rentas empiezan, tal vez ya se duplicaron de cómo empezaste el inmueble, siempre y cuando tus tasas de interés fueron fijas y ya estás viendo cómo empieza a sobrar dinero de la renta. Se paga solo y inclusive ya tienes un flujo positivo. De los 60 años en adelante es cuando ya empiezas a ver la madurez de tus inmuebles. Ya acabaste de pagar los créditos, ya te queda el flujo al 100% y es ya donde puedes determinar cuál va a ser la calidad de vida que te va a poder dar tu portafolio inmobiliario, ¿no? Entonces, estas son las 3 etapas que obviamente mientras empieces temprano no vas a tener problema, pero también hay que hacerlo de manera estratégica. ¿Y cuál es este flujo natural? Lo natural es que empieces a ahorrar. Y si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo voy a utilizar un apalancamiento del 50%, bueno, pues a lo mejor ahorita tengo la capacidad de ahorrar, no sé, a lo mejor 15,000 pesos, 10,000 pesos al mes. Bueno, todos esos ahorros, a lo mejor tardas año y medio, 2 años en juntar para el primer enganche, ¿no? Juntaste 500,000 pesos, esos 500,000 pesos te van a permitir entrar a una propiedad de 1,000,000 de pesos si utilizas ese apalancamiento y posteriormente vas y haces la compra. Entonces, lo ideal es que primero entre a tu portafolio de inversión, de inversiones financieras, fondos de inversión, bancos, casa de bolsa, etcétera. Conforme vayas creando este ahorro mensual, se va acumulando ahí hasta que logres ya tener el 100% de tu inversión programada. No del inmueble necesariamente, pero sí del enganche que quieres dar o del primer pago que quieres dar para comprar tu inmueble, ¿no? Si fuera el 50%, pues bueno, también lo puedes hacer por tiempo. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a ahorrar 2 años o cada 2 años, cada 3 años voy a hacer una compra y bueno, lo que me alcance. Oye, que junté 300, pues bueno, pues a lo mejor compro algo de 700 o ya irás viendo, pero el chiste es que no pares. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo que más vale en este tipo de estrategias, porque podrías ir perdiéndolo. Entonces, bueno, posteriormente, sigues con este ciclo y decir, bueno, ya pasaron 2 años, ya di el enganche, otra vez, a empezar a ahorrar y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la idea es que esto lo hagas durante esos 15 o 20 años que te quedan de vida laboral. ¿Para qué? Para que de esa forma, si tú sabes que cada 2 años estuviste comprando un inmueble, ya en la etapa de madurez vas a estar probablemente liberando una renta cada año prácticamente, porque la misma bola de nieve que te ayudó, el flujo positivo, puede ayudarte a repagar la siguiente propiedad y así ir acelerando los pagos para que ya a los 60, 65 años aproximadamente vas a tener el 100% de tus rentas liberadas y entonces ya puedes disponer de esas rentas y también estar muy cómodo que a lo mejor dices, bueno, yo tengo 10, tengo 15 propiedades que son las que me mantienen, un problema fuerte, pues vendo una propiedad, ¿no? Y entonces empiezas también a tener esa tranquilidad que también es un gran regalo para tus hijos. El hecho de que tú no vayas a ser una carga para ellos es en realidad muy, muy importante porque eso también les va a permitir a ellos tener mucho más libertad para hacer su propio patrimonio, ¿no? La clave aquí viene en el diseño. El diseño es muy importante, no es nada más salir corriendo y empezar a comprar cosas a lo tonto. La verdad es que el diseño es bien importante porque de esta forma vas a poder obtener mejores resultados. Es la diferencia entre ganarte un 6% y un 12%. Literalmente, si lo haces bien diseñado, puedes no nada más evitarte problemas desde el inicio, pero sí puedes darle un turbo a ese rendimiento, ¿no? ¿Qué factores debes de considerar? Obviamente el costo del inmueble y la congruencia con tu presupuesto. O sea, no porque juntaste 500,000 pesos, es que me puedo comprar hasta una de 2 millones. Sí, pero el flujo negativo que te puede generar en caso de que no se rente
te puede meter en problemas, ¿no? Eso es lo que tienes que analizar bien al momento de diseñar qué tipo de inmueble, y no pasa nada, como Monopoly, pues empiezas con una casita o empiezas con un terrenito y poco a poco vas mejorándolo, ¿no? El flujo de efectivo negativo potencial, que era precisamente esto, decir, bueno, ¿qué tanto estás poniendo en riesgo tus ingresos comparado con ese flujo negativo potencial? ¿Qué es el flujo negativo potencial? Es qué ocurriría, o el flujo negativo que tendrías si ninguna de tus propiedades se rentan. Pues, tendría que pagar 30,000 pesos al mes de hipotecas. ¿Eso cómo afecta tu presupuesto mensual? Ten cuidado que no lo afecte de manera que te vaya a meter a ti en una bronca, porque al rato vas a tener que andar vendiendo propiedades para poder subsanar este daño, ¿sí? Y vas a descomponer todo. Apalancamiento adecuado. Precisamente, ¿cuánto es lo adecuado? A mí me gusta ser conservador, yo creo que un 50% es lo adecuado, aunque sí te puedan prestar el 70% o el 80%, hasta el 90% se van los bancos. El 90% no te va a permitir pagar la hipoteca con la renta. A lo mejor el 50% te va a faltar 1,000 pesos, 1,500 pesos, pero no es problema. No debería ser problema. Si es problema, busca ser más conservador y decir, bueno, me apalanco el 40%, ¿no? Y a lo mejor me tengo que esperar 2 o 3 meses para comprar la propiedad. Siempre hay propiedades en venta, siempre hay buenos inmuebles. Nunca te estás perdiendo esa oportunidad que a veces los inmobiliarios te quieren meter en la cabeza de que se va y esto y va a volar, y pues si vuela no era mía, ¿sí? Entonces, con calma y háganlo de acuerdo a su diseño. El mercado secundario es muy importante. Muchas veces veo gente que compra en el fraccionamiento que queda a 20 kilómetros de la ciudad. Parece ser una muy buena oportunidad porque casi te regalan la tierra, pero el problema es que son 150 hectáreas de terrenos que va a seguir vendiendo la compañía durante los próximos 15 años y difícilmente vas a poder salirte de esa inversión en 4 o 5 años si algo sucede. Entonces siempre busca propiedades que tengan un mercado secundario ya activo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mañana o que hoy ya alguien compró de segunda mano, ¿no? De segunda vuelta. Si no, mejor espérate, o a menos que sí sea algo que te estén ofreciendo condiciones de muy largo plazo y que esté dentro de tu diseño. Entonces ten cuidado con eso. Y obviamente la selección del tipo de inmueble, si es residencial, si es comercial, si es industrial. Obviamente, a medida que te mueves más hacia lo comercial o industrial, aumenta la rentabilidad, los clientes podríamos ser que son un poquito mejores y te requieren menos mantenimiento. Si está bien mantenido, el mantenimiento posterior va a ser menor, si está bien construido. En el residencial se acaban más fácil las cosas, sí es más fácil comprarlos, lo natural es que empieces por ahí, pero no olvides irte moviendo hacia los otros sectores. Y bueno, con esto y a petición de algunos de nuestros clientes, estamos abriendo ya el servicio de diseño patrimonial de Alfa, y vamos a abrir únicamente 50 lugares para personas que quieran apoyo precisamente para este diseño del portafolio inmobiliario, la implementación del plan de inversión, o sea, la búsqueda también y selección de las propiedades, así como la búsqueda y selección del financiamiento más adecuado al que puedes tener acceso, y posteriormente la administración inmobiliaria, de tal forma que te puedas olvidar tú también del día a día, de cuestiones de mantenimiento, de cobranza de rentas, de la propia administración, y de esta forma nosotros entregamos a tu contador pues todo lo que tú requieres para poder tener tu contabilidad al 100%. Entonces todo este tema de record keeping y de rendición de cuentas. ¿Y para quién es? Esto es para personas que tengan capacidad de inversión superior a 350,000 pesos al año, precisamente para irlos canalizando al tema inmobiliario, y de una edad entre 35 a 50 años. Obviamente, si se la salen un poquito, no es una limitante, pero es el target aproximado que estamos buscando de inversionistas, y dentro de esto vamos a estar teniendo muchas alternativas de inversión, muchas inversiones inmobiliarias de oportunidad que nos están cayendo. La situación también amerita, con momentos de crisis, que mucha gente se está desprendiendo de inmuebles que no necesariamente le están perdiendo, pero que sí están
a un precio muy atractivo comparado con el mercado. Entonces, bueno, si están interesados en que les ayudemos al diseño del portafolio, pueden escribirme a ricardo@circuloalfa.com. Pues esto es todo por esta semana. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana.